Hola, hola mis corazones, ¿qué tal están? Espero que estén teniendo un lindo día. Bueno, ¿qué es lo que me trae hoy acá? Hace tiempo estaba pensando en qué nuevos videos podía subir para el canal. Y mientras estaba pensando, me puse a poner de fondo algunos storytimes de otros youtubers que estaba viendo. Y en algún momento se me ocurrió, oye, ¿qué tal si haces un storytime? Total, la historia de esta profesora creo que es lo suficientemente picante como para que le pueda interesar a tu audiencia. Así que sí, este básicamente es el storytime de la profesora que me hizo llorar 2 veces. Sí, como lo oyen, una señora, mucho más grande que yo, que no le importó hacerme llorar. Miren que una cosa que me detenía para hacer este storytime era porque no sabía si quería hablar de mi vida privada. Además tengo a un amigo que está involucrado en esta historia. Pero después de pensarlo un poco y de que mi amigo me diera carta blanca para contarla, dice, ¿qué tal si lo hago? La historia de la peor profesora que he tenido en la universidad. Y sí, en la universidad. Nada de la primaria, nada de la secundaria. En la universidad. Para que vean que incluso en la vida adulta te pueden perseguir estos seres. Ojo, yo con este video no busco fomentar que odien a sus profesores. Para nada, de hecho tienen que respetarlos. Siempre y cuando sean buenos profesores en su trabajo. Lo digo porque he tenido muchos profes en mi vida, incluso profes que me gustaban y sus materias no me gustaban. Por ejemplo, mi profe de matemáticas en secundaria. Yo odio matemáticas, pero aún así me gustaba mi profe, porque realmente me enseñaba bien y al final del día pude aprobar matemáticas. Así que creo que habla muy bien de ella. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de ella, estoy aquí para hablar de la profesora de una materia en el cine que la verdad desearía que hubiera sido mejor. En fin, comencemos. Esta historia transcurre más o menos por 2022, 2023, no me acuerdo bien. Era el segundo cuatrimestre de la facultad. Todo en ese entonces era feliz, yo con mi amigo aprendiendo cosas de cine. Y empezamos a estudiar la siguiente materia, que bueno, no pienso nombrar porque creo que si la nombro van a adivinar no solamente de qué carrera hablo, sino también de qué facultad hablo. Y para mantener el anonimato voy a hacerlo así. En esta materia que cursamos, conocimos a una profesora. La vamos a llamar la profesora K. Ojo, debo aclarar que la profesora K no es la profesora de esta historia. Es otra profesora que nos tocó primero antes que ella. Pero la menciono porque es una profesora que más adelante será importante. Y una que en su momento, tanto yo como mi amigo, como que no supimos valorar. Ya verán por qué. En fin, yo recuerdo esta cursada que era bastante aburrida, la materia no nos terminaba de encantar, y cuando llegó el final del cuatrimestre, como es lógico, desaprobamos. Porque aparte de no entender bien a esta profesora, eran, digamos, tipos de exámenes que no eran lo nuestro. En ese momento, yo y mi amigo, digamos que tomamos caminos separados, porque él decidió anotarse para recursar y yo decidí seguir estudiando lo que nos correspondería después, en el siguiente cuatrimestre. Y a ver, la única razón por la que pasó esto es porque yo en ese momento no sabía cómo anotarme para recursar. Hoy en día ya sé cómo, simplemente en su momento no supe. Como sea, pasaron 6 meses en las que mi amigo siguió cursando esta materia con la profesora K y yo seguía estudiando lo que correspondía después. Llegó el fin del cuatrimestre y mi amigo volvió a desaprobar. No imagino lo mal que debió sentirse recursar una materia solo para desaprobarla otra vez y saber que te tendrías que anotar para recursar. ¡Otra vez, gente! Es en ese momento que ahí sí aprendí a anotarme para recursar. Así que obviamente se me vino a la mente la siguiente idea. Idea que le propuse a mi amigo y es, oye, ¿qué tal si nos anotamos para recursar, pero esta vez juntos y con otra profesora? Es decir, si vamos a sufrir, suframos juntos. En ese momento me parecía una excelente idea, porque ya que con la profe K no podíamos aprobar, probemos con otra profesora y esta vez hagámoslo juntos. Al menos así podemos compartir el sufrimiento, ¿no? Mi amigo dijo que sí, dale. Terminamos anotándonos para recursar, esta vez con otra profesora y con otra cursada, en general. Y aquí es cuando conocemos a la profesora de esta historia, la profesora M. Ok, no voy a mentir que al principio me gustaba bastante esta profesora, y a mi amigo también, ya que sentimos que a diferencia de la profesora K explicaba mejor, y además de todo, tenía mucho material práctico para que pudiéramos interactuar y aprender. Lo digo porque la otra profesora era más de hablar y que tú anotes.
Y sinceramente yo nunca fui de las alumnas que anotaban lo que decía el profe, así que entenderán que me gustó. No solo me estaba gustando más la materia, sino que además en esta clase también conocimos a un amigo que hasta el día de hoy agradezco de haber conocido y se volvió uno de los mejores amigos, así que sí, estábamos muy chochos al principio. Estábamos entendiendo la materia y teníamos nuevas amistades, ¿no? Ahora es cuando ustedes están diciendo, Kixi, pero entonces ¿qué pasó? ¿Cuándo fue que la profe te empezó a parecer horrible? Bueno, yo diría que al principio no lo noté, pero mi amigo sí lo notó. Y es que esta profesora yo diría que la mejor manera de definirla es que tenía la mecha muy corta. Es decir, no tenía paciencia para algunos alumnos y por lo que entiendo, a veces se ponía un poco intensa. Yo en ese momento no lo noté, no sé por qué. Si porque tengo gafas color de rosa, por ende veo lo mejor de todos, o porque estaba más dispuesta a aprobar la materia que otra cosa. Además, imagínense que para ese momento las notas que yo sacaba eran bastante altas. Muy bien por mí, ¿no? Bueno, ¿cuándo fue entonces que la profesora me pareció horrible? Fue durante, digamos, un parcial. Un parcial que podíamos hacer en grupo o individual, y decidimos hacerlo en grupo. Éramos yo, mi amigo con el que me anoté, y el nuevo amigo que habíamos hecho en ese momento. El parcial digamos que era una entrega, pero también teníamos que explicarlo de manera oral. Explicar qué es lo que le habíamos mandado y qué cosa tenía que ver con la materia. Algo que suena sencillo, pero la verdad en ese momento nos parecía un poquito difícil. Bueno, presentamos el trabajo y cuando estábamos hablando sobre qué trataba, no me acuerdo mucho, solo sé que nos estábamos trabando un poquito. Normal, ¿no? Por los nervios, porque la idea de tener que hablar del tema medio que nos estaba perdiendo, no nos estábamos explicando bien, nos trabamos, algo que creo que es normal para algún alumno que le cuesta la materia, ¿no? Bueno, la profesora no le estaba gustando nada o no nos tuvo paciencia para escuchar. Una de las cosas que recuerdo a fuego vivo que gritó, sí, dije gritar, fue básicamente la siguiente frase: ¡Estoy así de ponerles un 2! O sea, sí, realmente nos gritó y amenazó con desaprobarnos, todo porque no estábamos vocalizando correctamente. O sea, ¿qué clase de profesora no te advierte, sino que te amenaza con desaprobarte? Hay que ser pelotudo. Ay, en fin, en ese momento los tres salimos del aula para recomponernos, porque entenderán que no nos sentó muy bien esta amenaza. Créanme que en ese punto yo estaba aguantando las ganas de llorar, así que cuando salimos rápidamente fui al baño, porque en serio necesitaba desahogarme. Pónganse en mi lugar. Yo estaba cursando esta materia, obligada, cansada, frustrada por tener que volver a ver este tema, sintiendo que me estaba quedando atrás, y cuando creí que finalmente estaba entendiendo la materia, esta profesora nos grita en la cara que somos unos boludos. Reconozco que no recuerdo todo lo que nos gritó, porque realmente está muy borroso en mi cabeza, pero recuerdo esa amenaza por una razón, porque realmente me hizo sentir que yo era una tonta que no entendía el tema, y una dramática. Como dije, fui al baño, lloré, pero la verdad no me pude quedar ahí mucho tiempo, creo que me quedé solo 10 minutitos, y volví con mis compañeros. En ese momento volvimos a entrar y dimos el parcial, que miren, al final nos aprobó, pero aún recuerdo que seguía haciéndonos advertencias, incluso también recuerdo que dijo: estoy así de ponerte un 2 a vos y a ella un 8. O sea, diciendo que yo aprobaría y que mis compañeros no. Una especie de favoritismo que la verdad no entiendo, porque sinceramente siento que mis amigos también la tenían bastante clara. Pero bueno, al final del día aprobamos, que era lo que queríamos. Nos sentimos como el culo, pero al menos aprobamos. Ese día mi amigo me dijo que mientras que yo estaba llorando, él se estaba queriendo comer a insultos a la profe, pero que al igual que yo se la bancó porque quería probar más que nada. Como pueden ver, ese fue el primer incidente que me hizo llorar. Y creo que si no recuerdo este incidente con tanto detalle debe ser porque realmente mi cabeza lo borró, porque eso suele pasar con los recuerdos que uno no quiere recordar, ¿cierto? Ahora mejor vamos con el siguiente incidente, ese que me hizo llorar por segunda vez. Llegó el fin del cuatrimestre y aprobamos la cursada. Sí, estábamos felices porque parece que al fin podríamos rendir el examen final y sacárnoslo de encima, ¿cierto? Bueno, sí, pero obviamente faltaba eso, el examen final, que en ese momento nos parecía mucho más difícil, porque el examen final de esta materia
a diferencia del parcial anterior, era un examen oral. Nada de material teórico ni nada, solamente oral. Y para colmo, era individual. Así que mis amigos no me podían ayudar y yo tampoco los podía ayudar a ellos. Cada quien estaba por su cuenta. No diré exactamente en qué consistía este examen, solo diré que tenía que ver al menos un par de películas y de distintos tipos, y luego explicar que tenían que ver con la materia. Suena fácil, ¿no? Este examen final decidí rendirlo en febrero. Pero imagínense igual toda la presión que, bueno, más que nada era autoimpuesta, pero bueno, presión al fin de cuentas, porque me la pasé todo enero sin ir de vacaciones, sin hacer salidas, porque quería estudiar. Un mes entero de vacaciones estudiando para un examen. Encima estoy hablando de enero en Buenos Aires, gente. En pleno verano, yo encerrada en mi cuarto con el aplastante calor de la ciudad, que de vez en cuando salía, pero bueno, en cualquier caso fue un mes entero con calor y presionada a aprobar. Como sea, llegó el momento de rendir el examen. Yo estaba bastante nerviosa, no solamente porque, bueno, quería aprobar y ya, sino porque imagínense que para estudiar no fue fácil, ya que, a pesar de que la profesora había dado material teórico que había dejado en el drive, al final ese drive se cayó, por ende no tenía material que estudiar. O mejor dicho, me tuve que arreglar con los pocos apuntes que hacía y con las grabaciones de la profe. Porque sí, en mi facultad grabamos las clases. Ese día igual estaba con mi amigo, el mismo que había cursado conmigo. Obviamente no íbamos a rendir juntos, solamente nos habíamos anotado a la misma mesa y ya. Pero al final pasé yo primero y rendí con esta profe. Y bueno, pasó lo mismo que la vez anterior. Inicié bien, diciendo todo lo que tenía que decir, pero supongo que otra vez los nervios estaban un poco en mi contra y estaba trabándome, y aunque estaba diciendo algunos conceptos, supongo que los dije con palabras que ella no había escuchado o no se entendían, porque como dije, yo había estudiado con mis apuntes y el drive estaba caído, así que solo tenía eso para basarme. Apuntes que hice tanto en su clase como las clases de la primera profesora. Pero esto no le gustó nada. O sea, yo recuerdo cómo me hizo sentir mal otra vez, pero a diferencia de aquella vez, acá sí no recuerdo qué cosas dijo. Solo recuerdo que otra vez me dijo que yo estaba haciendo todo mal, que había estudiado mal los conceptos, muchas cosas, pero otra vez esta señora no me tuvo paciencia y encima de todo me hizo sentir que yo no sabía nada. Sé que estoy siendo un poco vaga, pero es que realmente no recuerdo nada, porque realmente solo recuerdo cómo yo andaba llorando y llorando en silencio, no gritando, simplemente deprimida porque imagínense que perdí un mes entero de vacaciones porque quería probar y saber que todo ese esfuerzo fue en vano otra vez, pues no es la mejor sensación, gente. Realmente sentí que otra vez estaba en el mismo punto, otra vez era una burra que no sabía nada. Aún así, creo que la profesora un poquito se apiadó de mí porque me dijo que me daría chance de volver a hacer el examen en 6 meses, cabe aclarar, pero esta vez escrito. Yo en ese momento no me acuerdo qué le respondí, medio que supongo que acepté, que no acepté, no lo sé, solo quería irme y recomponerme en otro lado. Mi amigo también rindió, pero tampoco aprobó, con la diferencia de que él no lloró, sino que estaba enojado. Y cómo no estarlo. Más tarde me dijo, no me acuerdo si ese mismo día, pero me dijo que aparentemente había otra chica que había rendido el examen final con esta profe, justo después que yo o antes que yo, que también salió llorando. Y eso me sorprendió. O sea que yo no era la única alumna a la que esta señora hacía sentir como una tonta. Porque cabe aclarar una cosa, gente, yo no estoy molesta porque me desaprobara, es decir, otros profesores a lo largo de mi carrera me han desaprobado algún examen final, pero esas veces yo me las tomaba bien, porque fue como un bueno, qué pena, pero lo puedo hacer mejor. Porque a diferencia de esta profe, no me hacían sentir como una tonta, solamente me hacían saber que podía hacerlo mejor, que tenía potencial, no sé, el punto es que esta señora realmente parece que no le gustaba tener que repetir un tema que ya enseñó. Que a ver, yo entiendo que debe ser molesto, pero como profesor, tu trabajo justamente es repetir el tema una y otra vez hasta que el alumno lo cache. O sea, te están pagando para que hagas eso. No podés salirme con que no tenés paciencia. Y mucho menos tenés que hacer sentir que el alumno es un boludo, solo porque no aprende rápido.
En fin, después de eso, quería volver a estudiar para el examen final, pero al mismo tiempo decidí que ya no iba a rendir con esta profesora. Claramente, aún si me ofreció hacerlo escrito, no quería verle la cara. Es en ese momento que tuve una buena idea, y era, básicamente, anotarme para ir de oyente. Y dirán, ¿qué es eso de oyente? Es básicamente ir a una clase, pero no participar. Solo vas ahí a oír. Digo, porque técnicamente yo ya aprobé la cursada, lo único que me faltaba era el final. Así que ir de oyente a las clases de esta materia era una manera perfecta para poder repasar, para que así, 6 meses después, cuando dé el final, esté preparada. Así fue como decidí ir de oyente a la clase de la profesora K. Sí, la primera profesora, con la que cursamos por primera vez. Fui a su clase y bueno, era eso, de oyente. Pero si podía anotaba de vez en cuando alguna cosita que sintiera que me podía ser útil. Aún recuerdo cómo es que al final de la primera clase, ella se me acercó y básicamente dijo: «Che, te reconozco. ¿De dónde te conozco?». Y bueno, le expliqué la situación de que básicamente estaba por rendir el final, pero necesitaba pegar un repaso. Así que por eso vine a su clase. Y que vendría a partir de ahora, más que nada, para estudiar. Nada más. Y bueno, ella sin duda aceptó. Total, lo único que tenía que hacer era sentarme ahí, estar calladita y bueno, que los otros alumnos hicieran lo que tenían que hacer. Porque yo no iba a tener tarea. Y bueno, fue una buena experiencia dentro de todo. Simplemente fue sentarse, escuchar, prestar atención y ya está. Redondeando, llegó el final de ese cuatrimestre y, como es lógico, me anoté para el final. Aunque técnicamente ese final habría sido en diciembre, decidí rendirlo en febrero. Más que nada porque necesitaba un mes para desconectar. A diferencia de la última vez, esta vez sí iba a tomarme vacaciones, porque así recargaba las pilas para poder rendir con todas las fuerzas. Lo mismo iba con mi amigo. Y incluso practicamos juntos el examen oral. A ver, porque una recomendación que les hago para la gente que no le gusten los exámenes orales, y es: practiquen, no se queden solo leyendo. Si tienen a alguien con quien practicar, háganlo, porque créanme que no es solamente repetir los conceptos de memoria, es decirlos bien, con confianza. Por más que te puedas equivocar en el camino, lo importante es que lo digas claro y ya. Y es mejor practicar. Créanme, me fue muy útil hacer esto. Llegué finalmente el día del examen, con la profesora K. Y bueno, entonces fue ahí que dije todos los conceptos, con algunas preguntas, pero en general lo hice bastante bien. Se nota que había leído todas las cosas que tenía que leer, que vi todas las películas que indicó. Más o menos llegando al final, aprobé. Sí, aprobé. Y sí, estaba muy feliz. Rendir con la profesora K fue una experiencia completamente diferente a rendir con la anterior profesora, porque mientras que con la otra yo estaba sudando y asustada de decir algo equivocado, acá me sentí súper tranquila y dije todo con bastante confianza y que se notaba que había hecho todo bien. Aún recuerdo cómo es que al final del examen, aparte de aprobarme, me dijo: «Wow, Kixi, se nota que estudiaste». Eso me alegró mucho porque me hizo darme cuenta de que tal vez el tema no era tan difícil, pero el miedo que le tenía a esa profesora me hacía quedarme en blanco. Aún recuerdo cómo es que al final de aprobar mi examen le mandé un audio a mi amigo diciéndole: «Sí, aprobé», así emocionada porque sí, realmente me hacía sentir tan bien, realmente me había sacado un peso de encima. Más tarde mi amigo fue a la escuela y justamente hizo lo mismo, rindió con esta profesora y aprobó. O sea, realmente estaba orgullosa de que al fin nos quitáramos todo esto de encima. Y aunque no volvimos a ver a la profesora M, sí escuchamos varios rumores sobre cómo trataba a otros alumnos. Y solo voy a decirles que cualquier alumno con el que habláramos casualmente nos decía lo mismo, que esta señora no tenía paciencia, que era una mecha corta. Incluso uno, cuando le conté la amenaza de ponerme un 2 del primer parcial, me dijo que a él le había dicho exactamente lo mismo. Increíble, ¿no? Y eso que yo no volví a ver a esa señora, simplemente los alumnos decían su experiencia y eso. Pero si creen que esto es malo,
Una cosa que no mencioné, pero pasó, creo que más o menos, durante el periodo en el que yo estaba de oyente, que me contó mi amigo, es que uno de los alumnos, uno con el que habíamos cursado con esta profesora, la profesora le había gritado y burlado de él frente a su madre y lo hizo llorar delante de todos. Todo porque este chico tenía Asperger. Me gustaría decir que estoy mintiendo, pero no, de verdad. Sabemos esto porque la mamá de este chico, que era un chico con el que habíamos entablado una breve amistad, su mamá nos contactó para contarnos toda esta situación, porque vamos, era horrible. Es en ese momento que creo que tanto yo como mi amigo empezamos a pensar, ya que técnicamente este chico sí, era autista, pero yo y mi amigo casualmente también somos autistas. Me hizo pensar que esta señora en particular tenía algo en contra de los autistas, pero tal vez estoy exagerando. Y simplemente era una mecha corta con cualquiera. Pero vamos, autismo o no, eso que hizo estuvo fatal. Hasta la fecha pienso, ¡qué horror! En fin, les dejo el audio de mi amigo, quien aceptó grabar una parte para el video, para que comparta su sufrimiento con ustedes. Eso sí, mi amigo tiene menos pelos en la lengua que yo. Así que esperen bastantes insultos de su parte. Quedan advertidos. Bueno, les voy a contar la vez que una profesora me faltó el respeto de una forma tan fuerte que me dieron ganas de cagarla a trompadas. Contexto. Yo esta materia la tuve que recursar porque no estaba entendiendo un choto y bueno, hacía lo que buenamente podía. Entonces, a la hora de recursar esta materia cometí el peor error de mi vida. O bueno, en realidad de mi carrera, el peor error de mi vida fue nacer. Bueno, resulta que esta primera vez que cursé la materia, yo la cursé con una profesora que en ese entonces me caía mal. Pero el problema no era ella, sino porque yo, boludo, estaba peleado con la materia y le echaba la culpa a esa profesora. Entonces, cuando la iba a recursar, decidí anotarme con otra profesora. La puta madre que me parió. Esta profesora de primeras parecía como que explicaba bien, o sea, se le entendía un poco más, o al menos no divagaba tanto, pero tampoco era una locura, digamos. Todo perfecto, todo bien, todo hermoso, hasta que le preguntabas algo que no entendiste. Ay, lo recuerdo como si fuera ayer. Si se te ocurría ser un ser pensante inteligente, o sea, todo lo contrario a mí, y decir, profe, yo esta parte no la entendí, ¿podría repetirlo? Esta profesora con sus 2 ovarios enormes del tamaño de 2 planetas te decía, ay, consulté el PDF, o releé el PDF o las notas que pasé por Classroom. A mí no me gusta explicar la cosa 2 veces. Yo, en ese mismo momento, debía haber tomado mis cosas e irme a suplicarle a la otra profesora que por favor, si podía volver a cursar con ella. Porque eso es, pero una bandera roja, pero del tamaño de la Unión Soviética entera. O sea, ¿cómo que no te gusta explicar las cosas más de una vez? Yo creo que eso es literalmente la definición de lo que un profesor tiene que hacer. Explicar el temario si un alumno no entendió, explicarlo una y otra vez hasta que entienda. Literalmente para eso te están pagando, conchuda de mierda. Bueno, al final de la cursada, ya en el último examen, yo iba pero preparadísimo. Ella a mi grupo y a mí nos pidió hacer un trabajo basado en la ciencia ficción mezclado con expresionismo alemán. Así una cosa re loca. O sea, la verdad que el trabajo práctico para apenas estar recién empezando la carrera estaba bastante bien. Pero para esta profesora era todo un desastre. O sea, todo lo que podíamos haber hecho mal lo hicimos mal. Yo la verdad que ya estaba alerta desde que vi a un grupo salir bastante conmocionado. Y lo confirmé definitivamente cuando nos tocó rendir a nosotros. Ella nos estaba hablando en un tono, pero en un tono que daba miedo. Te juro que poco le faltaba para hacer la versión vieja chota, vieja demacrada del pintor austríaco. Te juro, boludo, que no sé si estaba rindiendo un final o si estaba enfrente de un sargento militar cagándome a pedos. Bueno, ella básicamente nos estaba gritando diciendo, yo les pedí expresionismo alemán y ciencia ficción, me pueden decir acá dónde está el expresionismo alemán, dónde está esto, dónde está aquello, falta este detalle, qué es esto, no me pueden presentar así, porque yo no lo veo, no sé qué. Te juro, boludo, estaba así, estaba sacada la vieja, estaba prácticamente gritándonos, o sea, regañándonos como la puta madre. Bueno, ya en una parte yo me hinché soberanamente las pelotas y le señalé con el dedo dónde estaba el maldito expresionismo alemán. Y en ese momento la vieja me suelta una frase que no me la voy a olvidar nunca. Va y me suelta, vos a mí no me vas a cuestionar, así que callate la boca porque estoy a esto de ponerte un 2. Y ahí fue el punto de quiebre. La verdad, sí me dieron ganas de cagarla a trompadas, no te voy a mentir.
pero era el último examen de la materia y aprobar el final estaba en juego, así que respiré hondo y me callé la boca, pero ganas de cagar las trompadas tenía. Bueno, después de un descanso en el cual se calmaron las aguas, mis compañeros salieron a respirar, a calmarse básicamente después de semejante suceso. Después de todo esto, mi amiga Kixi, que es para la cual estoy grabando este audio, empieza con dificultad a querer justificar el trabajo práctico. Y en medio de la justificación, la vieja de mierda, la vieja chota, que si me estás escuchando espero que te perdón. La vieja se da media vuelta, nos mira a mi amigo y a mí y nos suelta. Al final, ustedes que no están diciendo nada, la nota se la tendría que poner a ella, a su compañera, no a ustedes dos. Vieja de mierda, puta cogida, perra sucia de mierda, carajo, ¿quién chota sos? ¿Quién te pensás que sos? ¿A quién te comiste, amiga? O sea, el trabajo práctico es grupal, estás obligada a ponernos la misma nota a todos. ¿Cuál es el puto sentido de soltarnos esa frase de mierda? ¿Hacernos sentir a mi compañero y a mí como unos auténticos retrasados? No lo vas a lograr, vieja chota mal cogida. Te juro por Dios que es increíble. Y sí, al final esta vieja me hizo sentir mal. Pero no por el trabajo práctico, eso me da igual ya a estas alturas. Me hizo sentir mal porque en ese momento yo debería haberle ido a pinchar las ruedas del auto con un hacha. Pero no lo hice. En fin. Ya por último, la cerecita del postre, por si todo lo anterior fuera poco, cuando nos aprobó, va y nos suelta. Bueno, está bien, ¿saben qué? Les pongo un 7, pero salvado por la campana, ¿eh? Salvado por la campana. Salvado por la campana un 7, hija de puta. Yo estaría pero festejando. Yo estaría festejando ese 7. Si no fuera que durante todo el puto examen me trataste pero para el recontraputísimo ojete. Bueno, al final ese 7 fue el que me hizo aprobar toda la materia. Pero una vez la materia es aprobada, tenés que rendir el final. Y bueno, cuando me tocó anotarme al final, obviamente me cambié de profesora. O sea, soy masoquista, pero no tanto. Y adivinen con quién me anoté. Efectivamente con la profesora anterior. La que no me había puteado de arriba abajo, básicamente. Bueno, esta profesora al final me aprobó con un 7. Y no solamente eso, sino que me explicó el porqué de esa nota. Me explicó que me aprobó porque se notaba que entendí los temas que estaba explicando. O sea, se notaba que el trabajo práctico no lo había hecho con ChatGPT. Aparte de que era oral, o sea, no hay forma de mentir en un trabajo práctico oral. Yo te juro que cuando salí de rendir ese final, veía pero la vida de color de rosa, veía todo hermoso. O sea, en ese momento me podía atropellar un bondi y no sentía dolor prácticamente. Pero bueno, moraleja, chicos, por favor, si tienen una profesora que es una auténtica mierda, denúncienla. O sea, sé que a veces da como miedo porque ella es la autoridad, todo lo que quieras. No soporten a los docentes de mierda, de verdad, nunca, jamás. O sea, ningún docente tiene derecho a faltarle ese respeto jamás. Dios, qué bien que me quedó el mensaje, soy hermoso. Como dijo mi amigo en su audio, la moraleja de esta historia es que si creen que un profesor o profesora está teniendo un comportamiento abusivo, denúncienlo, sobre todo si se dan cuenta de que ustedes no son las únicas víctimas. Ojo, tampoco les incito a que denuncien a cada profesor que les caiga mal, por cosas como ¡ay, no explica bien! ¡Ay, no entiendo el tema! ¡Ay, es un poco boludo! No. Háganlo si su comportamiento les está perjudicando de verdad. En nuestro caso nunca llegamos a denunciarla, porque estábamos más centrados en aprobar que otra cosa, y queríamos irnos sin más. Pero igual lo último que escuchamos sobre ella es que hubo alumnos que sí la denunciaron, y el director de la carrera, al que yo y mi amigo hemos visto ocasionalmente, habló con ella y parece que le dio una advertencia. Y desde entonces ya no hay más quejas. Claro, todo esto es un rumor y puede que haya más cosas que no sabemos, pero si es verdad, bueno, estamos felices, porque eso significa que la pusieron en su lugar y aprendió a dejar de ser una ojete con los alumnos, o al menos a ser un poco más paciente, que es lo que le faltaba. En fin, espero que les haya gustado este storytime. No sé si algún día haga otro, porque no sé si tengo alguna otra historia así de interesante, pero pueden dejarme su opinión en los comentarios, también sus propias historias con un profesor que les haya tocado tener. Estoy segura de que algunos de ustedes tendrán también una historia sobre un mal profesor que les hizo pasar una mala etapa. Eso sí, también pueden hablar de los buenos profesores que les haya tocado conocer, que esos sí existen, gente. Tampoco seamos tan malos alumnos. En fin, déjanme sus historias en los comentarios y díganme qué les pareció este video. Es algo distinto a lo que hago normalmente, pero espero que sea de su agrado. Bueno, nos vemos en el siguiente video.